Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es José Félix. Sí, vamos a ver la sesión del día de hoy que es Compa Key, Contabilidad y Bancos, versión 7.7.0. El objetivo es conocer las características de la versión 7.7.0 de Compa Key, Contabilidad y Bancos. Para la sesión ocupamos tener instalado Contabilidad y Bancos 7.0 y Compa Key Componentes 1.1.3. El orden en el que vamos a abordar cada uno de los temas es el siguiente. Primero vamos a ver un cambio que se realizó en la redefinición de la empresa. Vamos a ver las características que se incorporaron en el sistema de contabilidad respecto al anexo 20, ya que esta versión, la 770, ya cumple con todo lo especificado en el anexo 20. Razón por la cual vamos a ver los cambios o las características que se le incorporaron para cumplir precisamente con esta obligación. Esas características son el catálogo de monedas, el catálogo de bancos, comprobantes extranjeros, métodos de pago, nuevas opciones en la contabilidad electrónica. Posteriormente vamos a ver cómo emitir los dos archivos que hacían falta para la contabilidad electrónica, que es el auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Ya que en las versiones anteriores el sistema ya generaba el XML de las cuentas, el de la balanza de comprobación y el archivo de pólizas. Únicamente quedaba pendiente generar el XML del auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Posteriormente vamos a ver los cambios que se realizaron en el sistema de Compa Key Bancos. Uno de los cambios importantes que se realizó en esta versión 7.7.0 es el timbrado de las retenciones e información de pagos. Vamos a ver en qué consiste precisamente este tipo de documentos de retenciones y posteriormente vamos a ver cuáles son los complementos que se tienen contemplado precisamente para este tipo de documentos de retenciones. Posteriormente vamos a mostrar el proceso de cómo se debe de timbrar los documentos de retenciones. Por último vamos a ver un ejercicio de cómo capturar comprobantes extranjeros, cómo capturar los métodos de pago y cómo generar los XML de auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Posteriormente vamos a elaborar un documento de retenciones y mostrar de forma gráfica el proceso del timbrado. Muy bien, primero vamos a ver las características de Compa Key Contabilidad. Las características de Compa Key Contabilidad esta característica tiene que ver con ambos sistemas, tanto para Compa Key Contabilidad como para Compa Key Bancos, ya que en esta versión ya es posible asignar el certificado de sello digital o la FIEL en la redefinición de la empresa. Esto con la finalidad de que en el sistema de Compa Key Contabilidad, en el XML o en los 5 XML de la contabilidad electrónica, ya vayan el certificado, el número de certificado y el sello. Y para Compa Key Bancos, el certificado de sello digital o la FIEL le va a servir para timbrar los documentos de retenciones. Entonces, en el caso de Compa Key Contabilidad, asignar los certificados en la redefinición de la empresa es opcional, ya que en el anexo 24 indica de que el certificado, el número de certificado y sello son atributos opcionales. Sin embargo, si van a timbrar documentos de retenciones, es necesario que se le asigne el certificado correspondiente en la redefinición de la empresa. En la redefinición de la empresa se agregó una pestaña que se llama CSD diagonal fiel. Y en esta pestaña nosotros podemos asignar los certificados, ya sea de los certificados de sello digital o la FIEL. Y nos pide el archivo .ser y el archivo .key. Le indicamos la ruta donde se encuentran
ambos archivos y nos va a mostrar la vigencia del certificado. Posteriormente capturamos la contraseña del certificado y le damos a aceptar. Ya con ello se guardan los certificados en el sistema, ¿sí? Ok, muy bien. Como les había mencionado, esta información para CompaKey Contabilidad le va a servir para incluir los campos de certificado, el número de certificado y el sello en los archivos XML de la contabilidad electrónica. Como sabemos, son 5 XML de la contabilidad electrónica. Entonces, si nosotros le asignamos esos certificados en la redefinición de la empresa, cuando generemos esos archivos de la contabilidad electrónica, nos va a pedir la contraseña del certificado. Y en el XML se va a ir el certificado, el número de certificado y el sello, ¿sí? Es importante también hacer la diferencia de que si nosotros le agregamos el certificado, los XML se van a sellar, o sea, se va a incluir esta información que ya mencionamos. Sin embargo, una cosa es sellar y una cosa es timbrar, ya que cuando se timbra el XML es cuando se reporta algún pack y el pack pues tiene la información para enviárselo al SAT. Sin embargo, estos XML de la contabilidad electrónica son opcionales que se sellen, o sea, que se sellen quiere decir que se incluye el certificado, el número de certificado y el sello correspondiente. Otro de los cambios que se realizaron en el sistema de CompaKey Contabilidad es el catálogo de monedas, ya que el SAT reconoce un catálogo de monedas publicado en el anexo 24, en el apartado I, razón por la cual el catálogo de monedas integra el campo código moneda SAT para indicar las diferentes monedas a utilizar en CompaKey Contabilidad, ¿sí? Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, las monedas que ya trae por default el sistema como peso mexicano y dólar americano tendrán los valores de MXN y USD respectivamente, ya que en el catálogo de monedas, en el campo código moneda SAT, tiene asignado el valor que le corresponde. Sin embargo, si nosotros damos de alta o creamos nuevas monedas, es necesario asignarle cuál es el código moneda SAT que le corresponde de acuerdo al tipo de moneda que estamos creando en el sistema. Y también otra de las consideraciones es que no es posible crear nuevos códigos de moneda. Nuevos códigos de moneda no es posible, puesto que en el anexo 24 ya tiene definido todo el catálogo de monedas que tenemos, que podemos utilizar. Sin embargo, como les había mencionado anteriormente, si nosotros creamos una nueva moneda, tenemos que asignarle un código de moneda de los que publicó el SAT en el catálogo de monedas. Razón por la cual no es posible dar de alta nuevos códigos de monedas, ya que se tiene que basar en lo publicado en el anexo 24. Y es obligatorio que se tenga un código de moneda SAT asignado a todas las monedas que manejemos. Esta información de monedas o esta información del código moneda SAT que le estamos asignando a la moneda nos va a servir para los XML de la contabilidad electrónica. Más adelante, cuando veamos la emisión de los XML, vamos a ver en qué nodos realmente está tomando esta información del código moneda SAT. Y para configurar esta opción nos vamos en el menú Configuración, Monedas, seleccionamos la moneda a la que queremos asignarle el código moneda SAT y seleccionamos alguna de los códigos que están en el catálogo de códigos de moneda según lo publicado por el SAT, ¿sí? Ok, en este caso, por ejemplo, tenemos la moneda peso mexicano y por default ya tiene el código moneda SAT MXN. Otro de los cambios que se incorporaron en esta versión es el catálogo de bancos.
El SAT reconoce también un catálogo de bancos, así como también en el anexo 24 publicó un catálogo de monedas, también publicó un catálogo de bancos. En el anexo 24 se encuentra en el apartado J, razón por la cual también en el catálogo de bancos integra un campo que se llama clave fiscal, para poder identificar los diferentes claves de bancos que podemos utilizar en Compact y contabilidad. Algunas consideraciones en el catálogo de bancos es que si el sistema ya tiene creados los bancos considerados en el anexo 24. También ya está incorporado todo el catálogo de bancos que publicó el SAT. Y los nuevos bancos que se den de alta se debe de capturar la clave fiscal correspondiente. Y una vez guardado no será posible editar dicha información. Para poder indicarle al sistema cuál es el código del banco que le corresponde, es en el menú Catálogo Bancos, y ahí ya sea que seleccionemos alguno de los bancos que ya vienen preestablecidos, o que demos de alta un nuevo banco y le asignemos la clave que le corresponde. Como en este caso, por ejemplo, seleccionamos el Banco Nacional de México y por default ya tiene asignado cuál es la clave fiscal, ¿sí? De hecho, toda la información que se encuentra en este campo, en este catálogo, como les había mencionado, viene siendo toda la lista de bancos que publicó el SAT. Por ejemplo, si yo genero un nuevo banco y le pongo el nombre, por ejemplo, le pongo Banco Félix y le intento asignar la clave fiscal 002, el sistema me va a indicar de que no es posible asignar esa clave fiscal, puesto que el banco ya existe. Y esa clave fiscal del banco corresponde al catálogo de bancos publicado por el SAT. En este caso, por ejemplo, al del Banco Nacional de México le corresponde al 0002. También es importante resaltar o mencionar que dentro de la lista de catálogo de bancos publicado por el SAT hay un registro que dice 999, que significa NA, que no aplica, o sea que no hay un banco nacional. También es importante mencionar que este catálogo de bancos publicado por el SAT se refiere a todos los bancos que están en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en Banamex una cuenta en dólares, como el banco Banamex se encuentra en el territorio nacional, para el SAT sigue siendo un banco nacional, aunque tengamos operaciones con moneda extranjera en dicho banco, ¿sí? Entonces se preguntarán, si yo tengo operaciones con bancos extranjeros, ¿cómo tengo que hacer esa implementación o cómo lo tengo que definir en el sistema? Entonces por eso se incorporó también un campo que se llama banco extranjero. Y esto funciona de la siguiente manera. Si nosotros queremos indicarle al sistema de que vamos a utilizar o tenemos operaciones con un banco extranjero, lo que tenemos que hacer es dar de alta ese nuevo banco. Le ponemos el código que nosotros queramos o un consecutivo que llevemos. Y le ponemos el nombre del banco, ¿sí? Aquí es importante mencionar de que ese nombre que le van a poner al banco sea exactamente como se llama o como se tiene registrado pues ese banco, ya que esa información del nombre del banco se va a incluir en los archivos XML de la contabilidad electrónica. Propiamente se va a incluir en el nodo cheque o en el nodo transferencia o en el nodo de otros métodos de pago del archivo de pólizas. Ok, entonces una vez que nosotros se le haya puesto el nombre correspondiente, se le tiene que asignar o habilitar el campo de
banco extranjero. Y donde dice clave fiscal hay que indicarle el código 999. Y recordemos que ese código 999 le habíamos indicado o habíamos visto que es no aplica. ¿Para qué? Para que cuando se genere el XML, por ejemplo, del archivo de pólizas y esté relacionado, por ejemplo, un documento bancario a una póliza de egresos, en el archivo de pólizas lo que se va a reflejar es que banco extranjero y va a aparecer el nombre que ustedes capturaron en el campo nombre. O sea, este nombre que se encuentra aquí. Y en el campo donde dice banco emisor nacional, va a llevar la leyenda o el código 999, que significa no aplica. Y eso quiere decir de que estamos utilizando un banco extranjero y no estamos utilizando un banco nacional. Igual más adelante vamos a hacer un ejemplo del funcionamiento de lo que les comenté ahora. Muy bien. Por ejemplo, aquí tengo un extracto del archivo de pólizas. En el archivo de pólizas le indiqué de que le relacioné a un documento a una póliza de egreso, le relacioné un documento bancario de cheque. Y dicho documento bancario de cheque muestra que el banco emisor es un banco extranjero. Si se fijan, aparece en la etiqueta banco emisor extranjero y aparece exactamente el nombre que capturaron en el campo nombre. Y donde dice banco emisor nacional aparece 999, puesto que no aplica, no tenemos para esa póliza no tenemos un banco emisor nacional. Y razón por la cual es necesario capturar cuál es el banco emisor extranjero, ya que si no tenemos el nacional, entonces tenemos que capturar el extranjero, y si no tenemos el extranjero, pues tenemos que capturar el nacional. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Hay precisamente esta información del banco extranjero, como les había mencionado, son para los bancos que se encuentran fuera del país. ¿Sí? Muy bien, continuamos. También en esta versión, en la 7.7.0, es posible relacionar a las pólizas un comprobante extranjero. Ya que, por ejemplo, en el archivo de pólizas y en el auxiliar, en el archivo de pólizas, y en el auxiliar de folios, en el anexo 24 indica de que nosotros, aparte de poder relacionar un comprobante nacional, que viene siendo el CFDI con su UID, también es posible relacionar un comprobante extranjero. ¿Sí? Razón por la cual se incorporó en el sistema esta característica. Para que nosotros podamos relacionar un comprobante extranjero a la póliza, lo podemos realizar de la siguiente forma. Podemos darle clic en el botón ADD y seleccionamos asociar comprobante extranjero. Una vez que le demos clic al botón asociar comprobante extranjero, nos va a mostrar una ventana donde tenemos que capturar la información del comprobante extranjero. Entre los campos que pide es el número de la factura, el ID tax, que viene siendo un identificador del proveedor, el proveedor como tal. En este caso, en el campo donde dice proveedor, el sistema no hace una validación para que únicamente nos muestre los proveedores en los cuales su tipo de tercero sea proveedor extranjero, sino que me muestra todo el listado de proveedores para que yo seleccione al que corresponda. Una vez que seleccione al proveedor extranjero, le capturo el importe correspondiente. Y me va a pedir la moneda. Al darle clic en F3, la moneda que tengo que seleccionar
es una de las monedas definidas en el anexo 24, en el catálogo de monedas. Asimismo, me pide un tipo de cambio. Es importante hacer la aclaración que solo en el caso de comprobantes extranjeros, el código moneda y el tipo de cambio lo va a tomar de lo que se capturó en esta ventana. En los demás procesos, por ejemplo, cuando se relaciona un documento bancario a la póliza, ahí va a tomar el tipo de la moneda y el tipo de cambio asignado al movimiento de la póliza, ¿sí? Igual más adelante lo pudiésemos checar al generar los XMLs correspondientes de la contabilidad electrónica. Y aquí nos indica también un método de pago. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el método de pago cheque o transferencia, se van en un nodo específico. Por ejemplo, en el archivo de pólizas, ahí nos indica de que si es el método de pago es cheque, tiene su propio nodo y ahí se va a ir esa información. Si es transferencia, se va a ir en el nodo de transferencia. Pero si seleccionamos, por ejemplo, otro método de pago, por ejemplo, seleccionamos, no sé, tarjetas de crédito, entonces ahí se va a ir en otro nodo que se va a llamar otros métodos de pago, ¿sí? Es importante también tener en cuenta esa información. Ok, una vez que le demos guardar, ese comprobante extranjero ya se relacionó a la póliza a nivel de encabezado. Aún no se ha relacionado a nivel de movimiento. Entonces, una vez que dicho comprobante esté relacionado a la póliza a nivel de encabezado, nosotros podemos consultar cuáles son los cuáles son los comprobantes extranjeros que están relacionados a la póliza. Eso se tendría que realizar directamente desde la póliza. En el botón ADD seleccionamos asociar comprobante extranjero y mediante los botones anterior y siguiente podemos verificar todos los comprobantes extranjeros que están relacionados a la póliza. Es importante también aclarar de que, por ejemplo, si desde el campo número de factura yo oprimo F3, me van a aparecer todos los comprobantes extranjeros que se hayan capturado, ¿sí? Y si yo selecciono alguno de los comprobantes extranjeros que se han capturado y que no se hayan relacionado a esta póliza, el sistema me va a mandar el siguiente mensaje. Me va a decir que al consultar el registro se asociará con el documento. Entonces aquí hay que tener cuidado, puesto que si nosotros pretendemos consultar los comprobantes extranjeros relacionados a la póliza desde el botón F3, pudiésemos seleccionar un comprobante que no se haya asociado a la póliza. Y si le damos sí, ese comprobante se va a asociar de forma automática a la póliza, ¿sí? Razón por la cual les recomiendo que si quieren consultar los comprobantes extranjeros relacionados a la póliza, que lo hagan mediante los botones anterior y siguiente. Y F3 únicamente cuando quieran relacionar un comprobante ya existente o que ya hayan capturado anteriormente a la póliza. Es cuando lo deberían de utilizar. También en la práctica vamos a verificar que cuando estemos capturando una póliza a la cual se le relacionó un comprobante extranjero, ese comprobante extranjero ya lo podemos utilizar para poder relacionarlo a los movimientos de la póliza, ¿sí? También es importante comentar de que si a un movimiento yo ya le tengo asignado un comprobante nacional, o sea, un comprobante con su UID, no va a ser posible relacionarle también un comprobante extranjero. O sea que a un mismo movimiento no puede tener relacionado un comprobante nacional y un comprobante extranjero, nada más debe ser uno solo. Sin embargo,
En la póliza yo puedo tener comprobantes extranjeros y comprobantes nacionales relacionados en la misma póliza. Y pudiese ser que en el primer movimiento esté relacionado un comprobante extranjero y en el segundo movimiento un comprobante nacional. Eso sí se puede. Ok, otro de los cambios que se incorporó en esta versión es el método de pago. Ahora se podrá capturar también el método de pago correspondiente al documento bancario de la póliza. También en el anexo 24, en el apartado J, el SAT tiene publicado el catálogo de métodos de pago. Como podemos observar aquí, está el de cheque, transferencia, tarjetas de crédito, o sea, tiene contemplado los diversos métodos de pago que puede utilizar. Igual hay uno que dice NA y uno que dice otros, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, si se selecciona cheque como método de pago, se va a ir en el nodo cheque del archivo de póliza. Si se selecciona transferencias, en el nodo de transferencias. Y si seleccionamos alguno otro, se va a ir en el nodo de otros métodos de pago, ¿sí? Ok. Para capturar el método de pago desde la póliza, por ejemplo, cuando nosotros creamos una póliza de egresos, en este caso este método de pago únicamente se va a habilitar cuando son pólizas de tipo egreso. Cuando son pólizas de tipo ingreso, el método de pago no se habilita o no está activado. Únicamente en las pólizas de egresos, puesto que ahí se refleja la salida o el movimiento del flujo de efectivo. Por ejemplo, aquí tengo una póliza de egresos. A esta póliza de egresos, en el botón de pago yo le puedo indicar que esta póliza se va a relacionar con un documento bancario. O si es nueva la póliza, al momento de terminar de capturar el encabezado de la póliza y pasar al área de movimientos, automáticamente me abre esta ventana, donde voy a capturar también el documento bancario que se va a relacionar a la póliza. Entonces, si es nuevo la póliza, al pasar al área de movimiento se despliega esta ventana. Si ya existe la póliza, dale clic en pago, también se va a desplegar esta ventana para poder capturar la información correspondiente al documento bancario que va a estar relacionado con la póliza. Y aquí le indicamos la cuenta bancaria, le indicamos cuál va a ser el tipo de documento, si va a ser una transferencia bancaria, va a ser un cheque o un egreso bancario. Aquí, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, transferencia bancaria o que sea un egreso bancario o alguno de los otros métodos de pago publicado por el SAT en el catálogo de métodos de pago, si seleccionamos alguno de ellos excluyendo cheque, aquí donde dice métodos de pago siempre me va a mostrar por default transferencia, lo cual me va a permitir indicar cuál va a ser el banco destino y cuál va a ser la cuenta del banco destino. Sin embargo, nosotros podemos indicarle, si no queremos que el método de pago sea transferencia, le podemos indicar alguno de los otros métodos de pago que tiene publicado el SAT. Únicamente tener la consideración de que si seleccionamos un método de pago distinto a cheque o transferencia, se va a ir en el nodo de otros métodos de pago, ¿sí? En este caso estamos seleccionando que el método de pago sea transferencia y le vamos a indicar el banco destino y la cuenta del banco destino. Con esto ya el método de pago en el archivo de pólizas, esta información que estamos capturando aquí se va a ir en el nodo de transferencias. También cuando el tipo de documento es cheque, se deshabilitan los campos banco destino y cuenta destino y método de pago. Por ejemplo, aquí estoy capturando un documento bancario para relacionarlo a una póliza y seleccioné
que el tipo de documento sea cheque. Por default, me deshabilita el sistema el método de pago, el banco destino y la cuenta de banco destino, ya que por default aquí el sistema toma que el método de pago va a ser cheque. Y esta información se va a ir en el nodo cheque del archivo XML de las pólizas, ¿sí? Y en el cheque pues no existe el banco destino ni la cuenta de destino, razón por la cual se deshabilita esta información. ¿Y de dónde va a tomar entonces la información del banco? La información del banco lo va a tomar del banco que le tengan asignado a la cuenta bancaria, ¿sí? Si a la cuenta bancaria le tienen asignado un banco de los que aparecen en el catálogo de bancos del SAT, ese es el que va a tomar para poner como su banco, como el banco que va a tomar para el nodo de cheque, ¿sí? Ok. También cuando utilizamos otros métodos de pago que no sean cheque o transferencia, lo que les había comentado anteriormente, estos se van a mostrar en el XML, en el nodo de póliza como otros métodos de pago, para identificar el método de pago de la transacción. Ok, vamos a ver ahora nuevas opciones que se incorporaron en la versión de Compact y Contabilidad 7.0 que tienen que ver directamente con la contabilidad electrónica. La ventana de contabilidad electrónica cuenta con nuevas opciones para poder incluir más información en la creación de los XML. Esta es la nueva ventana donde generamos los XML de la contabilidad electrónica. El primer cambio que podemos observar es que se reagruparon o dividieron los XML. Primero se puso, o en la parte superior se puso, para que nosotros podamos seleccionar si queremos generar el catálogo de cuentas o la balanza de comprobación. Se puso primero estas dos opciones, puesto que son las que comúnmente va a estar utilizando el usuario, ya que por ejemplo el catálogo de cuentas lo tiene que enviar cada vez que haya una modificación en dicho catálogo, y la balanza de comprobación igual lo va a estar enviando mes por mes, razón por la cual se puso de primero y de una forma separada a los otros tres XML, ya que son estos dos XML que se van a estar generando de forma constante, ¿sí? Otro de los cambios que podemos observar en este apartado es que hay dos opciones. Una que dice incluir todas las cuentas, que esta opción de incluir todas las cuentas es como se venía manejando en versiones anteriores. Al seleccionar esta opción, tanto el catálogo de cuentas como la balanza de comprobación va a generar la información con todas las cuentas que estén capturadas en el catálogo de cuentas, ¿sí? Excluyendo pues, las cuentas de estadísticas. Pero en sí, si seleccionamos todas las cuentas, nos va a generar los XML de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con todas las cuentas que estén en el catálogo correspondiente. Sin embargo, si nosotros seleccionamos nada más la opción de incluir niveles de mayor y subcuentas, lo que va a hacer el sistema es que únicamente va a generar el XML del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación de la cuenta de mayor y sus subcuentas, ¿sí? Adicionalmente a lo mencionado, es que si nosotros no tenemos asignado códigos agrupadores a alguna de las cuentas en el catálogo de cuentas, por ejemplo, yo no le asigné, vamos a suponer, yo no le asigné a una cuenta afectable un código agrupador y voy a generar el XML de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con la opción de incluir niveles de mayor y subcuenta. Lo que va a hacer el sistema es que las cuentas
que no tienen asignado su código agrupador, no las va a incluir en el XML de la balanza de comprobación o el catálogo de cuentas. Entonces es importante tener en consideración eso. Sin embargo, en el mismo XML, en la misma bitácora del proceso nos va a indicar cuáles cuentas no se incluyeron, puesto que no tienen código agrupador asignado. Ok. En esta misma ventana también otro de los cambios que se realizaron es que se agrupó los otros 3 XML de la contabilidad electrónica, ya que estos 3 XML son a petición de la autoridad. Cuando la autoridad solicite esa información adicional de la información de las pólizas del periodo o la información del reporte auxiliar de folios o el reporte auxiliar de cuentas, es cuando se tiene que enviar esa información, ¿sí? Razón por la cual se agrupó también para identificar que esos 3 XML perdón, son a petición de la autoridad. ¿Y en qué momentos la autoridad nos va a pedir que le enviemos esa información? La autoridad nos los puede pedir en los siguientes casos. Bueno, aquí, antes de mencionar en qué casos nos los puede pedir la autoridad, para poder generar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas, tenemos que indicarle cuál es el año, el mes que queremos generar, si queremos generarlo a nivel de todas las cuentas o nada más a las cuentas de mayor y subcuentas. Y seleccionar la opción del tipo de envío. Esto también es importante, puesto que también en esta versión se incluyó esa opción. El tipo de envío, si es normal o es complementaria. Si es normal, en el XML que se va a generar de la balanza de comprobación, en tipo de envío va a aparecer una N. Sin embargo, si yo aquí selecciono que el tipo de envío es una complementaria, en la balanza de comprobación, en tipo de envío va a aparecer una C, indicando que es una complementaria, ¿sí? Ok, continuando entonces con lo que les había mencionado, de que en qué casos nos puede pedir la autoridad los otros 3 XML de la contabilidad electrónica. Bueno, en los casos en los que lo puede pedir la autoridad son los siguientes. Puede ser por un acto de fiscalización, para que el SAT ejerza su autoridad para una revisión, para una auditoría, les puede pedir esa información. También se los puede pedir por una fiscalización compulsa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el SAT necesite comprobar información de algún proveedor, puesto que si el proveedor le reportó que realizó operaciones con tales empresas y todo, el SAT, para comprobar que realmente se realizó esa operación, te puede solicitar a ti la información de ese proveedor. Entonces ahí es cuando se marca que es una fiscalización compulsa. O puede ser por una devolución o una compensación de IVA. Si es por un acto de fiscalización o una fiscalización compulsa, es necesario que se capture el número de orden. Y si es por una devolución o una compensación, es necesario que se capture el número de trámite, ¿sí? Entonces hay que identificar cuál es la razón por la cual nos está pidiendo el SAT mandar esa información, porque de acuerdo a la información que nos está pidiendo, lo que tenemos que capturar en los campos número de orden y número de trámite. Ahora vamos a mencionar cómo se conforma pues los números que se tienen que capturar tanto en el número de orden como en el número de trámite. Por ejemplo, en el caso del número de orden, es alfanumérico, con una longitud máxima de 13 caracteres. Y esos 13 caracteres está conformado de la siguiente forma. Son 3 letras mayúsculas que pueden ser de la A a la Z, más un dígito que puede ser del 0 al 6, más
6 dígitos que pueden ser del 0 al 9, más una diagonal, más 2 dígitos que pueden ser también del 0 al 9, como en este ejemplo. Los 3 dígitos, un dígito que es del 6 al 9, más 6 dígitos que pueden ser del 0 al 9, ¿sí? Más una diagonal, más 2 dígitos que pueden ser del 0 al 9. También en el caso de una devolución o compensación, ahí se tendría que capturar el número de trámite. Y ese número de trámite tiene una longitud máxima de 10 caracteres, ¿sí? 10 caracteres numéricos. Algunas consideraciones. Si se selecciona la opción de normal, como les había comentado, cuando generen la balanza de comprobación y seleccionen la opción normal, el archivo XML va a tener en el campo tipo de envío la letra N. Y si seleccionan la opción de complementaria, el archivo XML dentro del campo tipo de envío va a tener la letra C. También ninguno de los XML de la contabilidad electrónica se timbran, perdón, aquí se timbran. Únicamente se tienen que sellar en caso que requieran, porque también el sello es de forma opcional. Y los valores que se van a ir de acuerdo al tipo de solicitud que nos realicen de los 3 XML de la contabilidad electrónica que ya habíamos mencionado anteriormente, es el siguiente. Por ejemplo, si nos lo solicitan para un acto de fiscalización o una fiscalización compulsa, en los archivos XML va a aparecer AF y FC como tipo de solicitud. Y si nos lo solicitan para una devolución o una compensación, en tipo de solicitud, debe aparecer DE y CO, ¿sí? Esto aplica para los archivos, para el archivo de pólizas, auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. También es importante resaltar que la emisión de documentos solo es válida a partir del año 2015, que es cuando realmente entra en vigor esta obligación para personas que no excedan eran los 4 millones de pesos. Así es. Ok. Bueno, entra en vigor para los que excedan 4 millones de pesos, haciendo la aclaración. Ok. Para emitir ahorita los documentos también es otro de los cambios pues importantes que se realizó en esta versión, ya que anteriormente al momento de generar la balanza de comprobación se cerraba el periodo. Si, por ejemplo, si generamos la balanza de comprobación del mes de enero, se cierra el periodo y deja como periodo vigente febrero. Sin embargo, en esta versión ya no se hace ese cierre. Si generamos la balanza de comprobación del mes de enero, el periodo vigente siempre va a ser el mes de enero. Ya no se cierra, es uno de los cambios pues importantes que se realizó en esta versión. Si el proceso detecta que existen pólizas con movimientos a la cuenta de cuadre, no se genera el XML, ¿sí? Entonces, si tuviesen el caso en la bitácora de la generación de los archivos XML de la contabilidad electrónica, ahí les deben de indicar de que existen movimientos a la cuenta de cuadre, ¿sí? Para que nosotros tengamos que detectar qué pólizas tienen movimientos a la cuenta de cuadre y poder corregirlas. Ahorita no vamos a mencionar pues cuáles son las distintas opciones que
que tenemos para detectar que hay movimientos a la cuenta de cuadro, puesto que eso ya se trata de un curso aparte de contabilidad, ¿sí? También si se excluyen las pólizas sin afectar, entonces también es importante de que si marca algún error la generación de los XML de la contabilidad electrónica, que chequen la bitácora. Ahí les va a indicar qué tipo de error se está generando para que nosotros podamos resolverlo. ¿Sí? Emitir documentos. Para la emisión de los XML de las pólizas y auxiliar de folios es necesario que exista acceso a Internet. Esto es importante, ya que se requiere consultar información existente en la página del SAT. O sea, únicamente cuando vamos a generar el XML de pólizas y auxiliar de folios es cuando nosotros tenemos que tener acceso a Internet, puesto que el sistema de forma interna hace unas validaciones conectándose a una página del SAT para verificar la información que estamos generando. ¿Sí? Y en caso de no contar con Internet, CompAqui Contabilidad también en la bitácora de la generación de los XML antes mencionados nos va a indicar el error 160 42.3 que dice validación XML, error no controlado, ¿sí? Entonces, si en algún momento les mostrara este detalle o este error, es importante que primero validen que tengan el acceso a Internet. Ya que de lo contrario, pues no se va a generar los XML de pólizas y tampoco el auxiliar de folios. También hubo cambio en los nombres de los archivos. Anteriormente únicamente se generaba con el RFC, el año, el mes, el identificador, que el identificador puede ser CT para el catálogo de cuentas, PL para pólizas, BN para balanza de comprobación normal y BC para balanza de comprobación complementaria. Es importante hacer la diferencia entre que el nombre se va a generar con el identificador BN en el caso de que sea una balanza de comprobación normal. Sin embargo, dentro del XML en tipo de envío, ahí va a decir, si es una balanza de comprobación normal, va a decir N únicamente. Y en el caso de la balanza de comprobación complementaria, en el nombre lleva BC, en el nombre del archivo XML. Sin embargo, dentro del archivo XML, en el campo tipo de envío, ahí va a decir nada más C. Es importante hacer también esa diferencia. También existe el identificador XF, que viene siendo el auxiliar de folios, y XC del auxiliar de cuentas. A esto, esto tiene la extensión .xml. Hasta anteriormente el sistema lo generaba de esta forma, con la extensión .xml. Sin embargo, ya con la séptima resolución miscelánea, indica de que ese archivo tiene que estar comprimido con la extensión zip, razón por la cual ahora esos archivos o esos XML de la contabilidad electrónica ya se ponen en un archivo zip para cumplir precisamente con lo que nos marca el anexo, el anexo que se publicó. Y así quedarían los nombres correspondientes. Por ejemplo, el catálogo de cuentas, su sigla es CT, el nombre del archivo ya comprimido estaría conformado por el RFC, el ejercicio, el periodo y el identificador CT con la extensión .zip. Y dentro del .zip pues ya estaría directamente el archivo XML. ¿Sí? Cada uno de estos archivos se genera por separado, ¿sí? Actualmente no hay un proceso en el cual yo diga, pues el
el CT y el catálogo de cuentas y el balance de comprobación me los ponga en un solo zip. No, actualmente cada uno se genera por separado. El auxiliar de folios. Este es uno de los XML de la contabilidad electrónica que se incluyó en esta versión, en la 770. Es el auxiliar de folios. El auxiliar de folios lo que hace es que consulta la información por cada cuenta contable, obteniendo su saldo inicial y final del mes, y cada cuenta verifica las pólizas registradas en el periodo seleccionado. Bueno, el auxiliar de folios en sí lo que va a mostrar es la póliza y los UIDs de las pólizas relacionadas a dicha póliza, pero a nivel de encabezado. O sea, si yo tengo pólizas que únicamente tienen el XML relacionado a nivel de encabezado, el auxiliar de folios me va a mostrar esa información, me va a mostrar la póliza y me va a mostrar los UIDs de los XML relacionados a la póliza, pero dichos XML únicamente están relacionados a nivel de encabezado. ¿Sí? Aquí hay un campo que se llama idempol. Esta viene siendo como un número de identificador de póliza. Ese número de identificación de póliza está conformado por lo siguiente. Está conformado por el ejercicio, está conformado por el periodo y está conformado por el número de la póliza. ¿Sí? De esta forma está conformado ese campo, el número de identificador de la póliza. Y el auxiliar de cuentas, lo que va a mostrar el auxiliar de cuentas es las cuentas y todos los movimientos que ha tenido en el periodo. Como en este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de bancos. Tenemos la cuenta de bancos. Bancos Banorte. Y tenemos todas las pólizas que han tenido movimientos para dicha cuenta. ¿Sí? Básicamente eso es lo que va a reflejar el auxiliar de cuentas. La cuenta y todas las pólizas que hayan tenido movimientos con esta cuenta. Hasta aquí son los cambios que se realizaron para cumplir con todo el tema del anexo 24. El sistema de COMPAKey Contabilidad 770 ya cumple con todas las especificaciones que marca el anexo 24. ¿Sí? Para que ya puedan generar los XML de la contabilidad electrónica. Ahora vamos a pasar a los cambios o las características que se incorporaron en COMPAKey Bancos. Una de las características que se incorporaron en COMPAKey Bancos, bueno, igual esta característica se incorporó tanto en contabilidad como en bancos, pero hace más énfasis en el sistema de bancos, razón por la cual se puso en este apartado. ¿Por qué? Porque el sistema de bancos ya incorpora el servicio de timbrado. Entonces nosotros al momento de instalar la aplicación, aparte de que tengamos que aceptar los acuerdos de licencia, tenemos que indicarle que también queremos aceptar el acuerdo de servicio. Que el acuerdo de servicio nos indica todos los servicios que presta el sistema, incluyendo el servicio del timbrado. ¿Sí? Entonces esta es una nueva ventana que ustedes van a observar al momento de instalar la versión 770. Ok, y este es uno de los cambios que se incorporó en el sistema de COMPAKey Bancos, que es un CFDI de retenciones e información de pagos.
En CompAQ se incluye el manejo de un nuevo CFDI de retenciones e información de pagos requerido para poder cumplir con las obligaciones fiscales vigentes, ya que el SAT tiene publicado un catálogo estándar del documento electrónico de retenciones e información de pagos. Este CFDI tiene una estructura base o encabezado y un complemento. Básicamente, aquí lo que se está incorporando o lo que el SAT tiene establecido es que ahora se tienen que timbrar también las retenciones. Más adelante vamos a poner un ejemplo para que quede claro a qué se refiere con esto. De momento, por ejemplo, el SAT tiene publicado actualmente un catálogo de documentos de retenciones. Este catálogo de documentos de retenciones son 25 y está contemplado, por ejemplo, para servicios profesionales, regalías por derechos de autor, autotransporte, arrendamiento, enajenación de acciones, y todo este es el catálogo que tiene publicado el SAT para los documentos de retenciones, para que nosotros podamos timbrar dichas retenciones. Sin embargo, en este catálogo únicamente nos indica pues cuáles son los documentos de retenciones que se tienen que timbrar, pero no nos especifica qué información se tiene que incluir. La información que se tiene que incluir lo publicó o lo dio a conocer a través de unos complementos, pero no publicó complementos para todo su catálogo de documentos de retenciones, sino que únicamente lo publicó para algunos cuantos. Por ejemplo, este es los complementos que tiene publicado el SAT para retenciones e información de pagos. Está para el de dividendos, para el sector financiero, intereses, arrendamiento, pagos a extranjeros, premios, fideicomiso y planes de retiro. Si nosotros hacemos una comparación entre el catálogo de retenciones, el catálogo de documentos de retenciones que tiene publicado el SAT y sus complementos, nos podemos estar relacionando a qué complemento le corresponde con qué documento del catálogo de retenciones. Por ejemplo, en el caso de dividendos, le corresponde con dividendos o utilidades distribuidas. Intereses, con el de intereses. Arrendamiento en fideicomiso, con el de arrendamiento con fideicomiso. Al principio yo les había mencionado de que el SAT publicó 11 complementos, pero aquí únicamente tengo 10. Me hace falta uno. ¿Será que no incluí ese complemento que me hace falta? Si nosotros checamos el catálogo de complementos o los complementos que tiene publicado el SAT, son estos. Y hay uno que se llama el sector financiero, que no está aquí. No está aquí, puesto que si nosotros checamos el complemento del sector financiero, no hay ningún documento del catálogo de retenciones que lo avale o que lo ampare. Entonces, ¿dónde poner ese complemento que ya publicó el SAT? No hay ninguno que le corresponde. Razón por la cual también en el sistema de CompAQ bancos únicamente hay 10 complementos de los 11 que tiene publicado actualmente el SAT. Ya se levantó la consulta al SAT para que indique que el complemento del sector financiero a cuál documento del catálogo de retenciones le corresponde. Vamos a poner un ejemplo de las retenciones por dividendos. Acuérdense de que son varios documentos que se tienen que timbrar por retención, pero aquí vamos a poner un ejemplo para que quede ya más amarrado este concepto. Vamos a hacerlo con las retenciones por dividendos. Vamos a suponer de que la empresa de computación en acción le va a pagar 100,000 pesos por dividendos del ejercicio 2013 a Francisco Delgadillo, ¿sí? Entonces,
el monto que le va a pagar son los 100,000 pesos, pero va a haber una retención de 30,000 pesos. Esa retención de 30,000 pesos se tiene que registrar en alguna parte. Actualmente esa retención únicamente se lleva en una hoja, pues en una hoja, en un formato ya establecido. Se indica pues el monto total y la retención que se registró. Y ahí pues ya tenemos nuestro documento de retención, que se lo pudiésemos proporcionar, por ejemplo, a Francisco Delgadillo, para que él, en el momento de que realice su declaración y le quieran pues cobrar nuevamente esos 30,000 pesos de la retención, él tenga un documento donde se ampare: mira, esa retención ya me la cobraron, ya la pagué. Entonces en ese momento es cuando esa retención pudiese decirse que se convierte en un ISR acreditable. ¿Sí? Entonces, lo que Computación en Acción realmente le va a pagar a Francisco Delgadillo va a ser los 70,000 pesos. O sea, el cheque va a salir por 70,000 pesos. Bueno, puede ser un cheque o puede ser una transferencia. Entonces, ese documento o esa transferencia o ese cheque va a salir por 70,000 pesos. Pero ahora el SAT ya no quiere que nada más exista un formato donde se registre la retención, sino que él ya quiere que esa retención se timbre. Entonces el proceso que ahora tenemos que seguir es el siguiente: se tiene que generar un XML del pago de la retención. Ese XML del pago de la retención básicamente contiene la información de los datos de la retención y el complemento. En este caso, como estamos manejando el escenario de que es un pago de dividendos, entonces voy a utilizar el complemento de dividendos. Entonces la información del XML va a tener un encabezado con los datos de la retención y va a tener los datos que me va a pedir el complemento de dividendos. ¿Sí? Luego ese XML se tiene que timbrar, y una vez timbrado dicho XML se puede enviar el comprobante a Francisco Delgadillo y ya va a tener pues el XML de esa retención. Y para hacer válido al SAT, ahora sí, cuando Francisco Delgadillo haga su declaración al SAT e intente entregar esta hoja, ya no le va a ser válido, le va a decir no, ahora las retenciones se tienen que timbrar, entonces ahora yo ocupo el XML de la retención. ¿Sí? Y la fecha límite para el timbrado de las retenciones, de hecho también por eso se liberó esta característica con la versión 770 de Contabilidad y Bancos, puesto que la fecha límite para el timbrado de las retenciones es el 31 de enero. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces cómo implementar o cómo hacer todo lo que les mencioné en el sistema de contabilidad y bancos. Vamos a ver, lo primero que necesitan verificar es que el usuario con el que van a timbrar el documento de la retención tenga permisos para crear, borrar, cambiar, ver y timbrar los documentos. También el documento de la retención nosotros lo podemos crear directamente desde el menú de documentos, seleccionando la opción de retenciones, o lo podemos accesar también a esa opción en la barra que se encuentra en el menú principal de Compact Bancos. Hay una opción o una nueva opción que se incorporó que tiene una palomita. Al darle clic también accesamos al documento de la retención para poder capturar pues, la información de acuerdo al complemento que queramos timbrar. También podemos accesar al documento de la retención a través de un cheque y egreso, haciendo clic en el botón de retención. ¿Sí? Si nosotros generamos la retención
desde el documento de cheque y egreso, perdón, esa retención automáticamente se relaciona con el documento de cheque y egreso. Si nosotros creamos el documento de la retención por fuera, por decir, a través del menú documentos, retenciones, o a través de este botón de retenciones, esa retención no va a estar relacionada a ningún documento bancario. Sin embargo, nosotros posteriormente podemos relacionar al cheque o egreso la retención que le corresponda, ¿sí? Ok, también otro aspecto importante, cuando nosotros vamos a capturar la información del documento el documento de la retención, nos va a pedir que seleccionemos cuál es el tipo de complemento que necesitamos capturar. Aquí únicamente va a aparecer información en los 10 complementos que se incluyeron en el sistema. Por ejemplo, si yo selecciono algún complemento en los cuales no los ha publicado el SAT, en la parte inferior me va a aparecer vacío, puesto que no existe ese complemento y por el momento pues no podemos capturar nada. Sin embargo, si yo selecciono un complemento a los cuales ya se publicó por el SAT, entonces en la parte inferior del documento de retenciones, ahí me va a aparecer la información que debo de capturar. Como en este caso, aquí seleccioné el tipo de complemento dividendos a utilidades, capturo el folio, capturo la fecha, capturo el beneficiario, el periodo inicial y el periodo final, el ejercicio correspondiente, y le doy agregar al final. En esta opción de agregar el final es para que yo pueda capturar el importe de la retención. Al darle clic en agregar al final me va a aparecer esta ventana. Esta ventana me va a servir para poder capturar el importe base, o sea, el importe total por el cual se está generando la información. O sea, por los 100,000 pesos, si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, serían, por ejemplo, aquí los 100,000 pesos, tipo de impuesto pues sería el ISR, impuesto retenido pues sería los 30,000 pesos. Y el tipo de pago, pues el tipo de pago puede ser pago definitivo. Una vez capturada esa información, me va a pedir que yo capture ahora la información referente al complemento. Me va a indicar el tipo de dividendo, la retención de dividendo en territorio nacional, la retención de dividendo en territorio extranjero, así, o sea, de acuerdo al tipo de complemento que estoy capturando, la información que me va a pedir. ¿Sí? Ok, y una vez que se tenga capturado pues toda la información correspondiente, le damos clic al botón timbrar. Y con ello se timbra el documento. Ya nos va a mostrar cuál va a ser el UID del documento timbrado. Y una vez timbrado el documento, lo podemos enviar por medio de correo electrónico. Al darle clic al botón enviar, este botón de enviar anteriormente era el botón de timbrar, pero como este documento ya se timbró, se convierte ahora en el botón de enviar. Y al darle clic en el botón de enviar, nos indica a quién se lo queremos enviar, el asunto, el cuerpo del mensaje y los datos de quien está enviando esta información. ¿Sí? Y ya por último le damos enviar. ¿Sí? La configuración que va a tomar el sistema para hacer este envío es la configuración que se le tiene establecido al ADD, así como lo hacen con los demás sistemas. Posteriormente, si nosotros queremos consultar ese documento de retenciones, en el ADD se incluyó dos nuevas pestañas, una que se llama retenciones emitidas y otra es la de retenciones recibidas, puesto que también nosotros podemos cargar XML de retenciones a nuestro sistema. ¿Sí? Y aquí podemos consultar
la información de la retención, en este caso la retención que se timbró. También podemos ver un listado de retenciones o de documentos de retenciones. Este documento este reporte consulta los documentos de retenciones e información de pagos en un rango de fechas y o de folios, ya sea en orden cronológico o por tipo de documento. Entonces, si queremos checar los documentos de retenciones, nos vamos en el menú Reportes, Auxiliares y seleccionamos Listado de retenciones. Especificamos los datos que nos pide el filtro, que puede ser, como les había mencionado, en un rango de fechas, un rango de folios, por un beneficiario en específico o por un complemento en específico. También lo podemos filtrar por esa información. Y aquí nos va a mostrar el resultado le damos a ejecutar y nos muestra el resultado del reporte. Y nos dice pues la fecha, el folio, el RFC, el beneficiario, el total de la retención. Y nos dice el tipo de complemento, nos dice la referencia y el estado. Si está timbrado o no está timbrado, y si estuviese timbrado nos muestra el UID que le corresponde. También es importante aclarar de que este CFDI de retenciones se recibieron pues sugerencias para poder incorporarlo en los sistemas de, por ejemplo, de comercial, factura, admin pack, puesto que argumentaban de que pues como es un CFDI de retenciones e información de pagos, y pues en admin, en factura, en comercial, yo hago pagos, pues algunos levantaron la sugerencia para que se incorporara esa característica en dichos sistemas. Sin embargo, como el flujo de efectivo o el control de flujo de efectivo lo lleva CompaKey Bancos, entonces se decidió de que el timbrado de las retenciones se incluyera en este sistema. ¿Sí? Razón por la cual, si van a timbrar CFDI de retenciones, tendrían que tener la versión 770 de CompaKey Bancos, ya que en los otros sistemas mencionados no se va a incluir dicha característica para timbrar las retenciones, puesto que, como les comento, como el flujo de efectivo o el control del flujo de efectivo lo lleva bancos, entonces se decidió de que en la versión o en el sistema de bancos realizara el proceso del timbrado de las retenciones. Ok, muy bien, vamos a ver entonces un ejercicio en el sistema de las características que se incorporaron. Vamos a abrir la aplicación de CompaKey Contabilidad. Ok, abrimos el sistema de contabilidad. Vamos a abrir una empresa que tenemos aquí. Vamos a abrir, por ejemplo, esta empresa. Ok, les había comentado de que una de las características que se incorporó en el sistema es la posibilidad de asignar los certificados. En la redefinición de empresa está la pestaña CFD Fiel, donde nosotros podemos agregar el certificado. En este caso el sistema ya le tengo agregado un certificado de prueba, pero pues lo puedo eliminar y agregar nuevamente dicho certificado. Agregamos el certificado. Únicamente
si le agregan el certificado al momento de generar los XML de la balanza de, bueno, los XML de la contabilidad electrónica, les va a pedir la contraseña de dicho certificado, ¿sí? Y para bancos, pues habíamos comentado de que sirve para poder timbrar las retenciones e información de pagos. Y para contabilidad es opcional si se incluye o no el certificado en los XML de la contabilidad electrónica. Otro de los cambios que les mencioné es en el catálogo de monedas. Si nos vamos en la configuración monedas, por ejemplo, peso mexicano por default en código moneda SAT ya tiene MXN, y dólar americano también en código moneda SAT tiene USD. Entonces, en los archivos de la contabilidad electrónica, donde haya campos donde indica la moneda, lo que va a aparecer es el código de moneda según asignado pues al tipo de moneda que estamos utilizando. También se incluyó en bancos el catálogo de bancos publicado por el SAT. ¿Sí? Aquí está la lista de todos los bancos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, yo voy a crear, por ejemplo, un nuevo banco. Bueno, ese ya existe. Vamos a crear un nuevo banco. Banco Fiel, por ejemplo. Vamos a ponerle un código agrupador. Por ejemplo, le voy a poner el código agrupador 102. Ese código agrupador 102 ya está asignado a otro banco. Si no me equivoco, es el banco Banamex. Al darle guardar, nos dice la clave fiscal ya está registrado en otro banco. Entonces, desde aquí nos podemos dar cuenta de que no podemos agregar bancos a los cuales el código agrupador que vayamos a utilizar ya está asignado en otro banco. Sin embargo, desde aquí lo que podemos hacer era lo que les había comentado. Por ejemplo, yo tengo aquí un banco extranjero. Ese banco extranjero yo le tengo habilitado de que sea un banco extranjero y le asigné la clave fiscal 999. Que esa clave fiscal, como recordarán, en el catálogo de bancos es no aplica. Y ahorita van a ver para qué nos va a servir. Ya definí mi banco, es extranjero, y ya le asigné la clave fiscal 999. Cerramos, vamos al catálogo de cuentas bancarias. Voy a seleccionar, por ejemplo, la cuenta dólares. Esta cuenta de dólares que yo tengo en el sistema, si nos damos cuenta, como banco yo le tengo asignado banco extranjero USD. O sea, el banco que yo di de alta en el catálogo de bancos. Y en realidad lo que va a aparecer en el XML no va a ser ni el nombre de esto ni el código de esto, sino va a aparecer el nombre que se le tiene asignado en el catálogo de bancos. O sea, va a aparecer banco extranjero USD. Y el código que va a aparecer, pues es el código que se le asignó a dicho banco. En este caso, a ese banco se le asignó el 999. Y como yo le habilité comprobante extranjero, en el nodo donde dice, por ejemplo, banco emisor extranjero, va a aparecer este nombre que está aquí. Vamos a elaborar una póliza para ver esta información. Aquí esta la voy a eliminar para que se genere bien la información. Por ejemplo, voy a crear una póliza de egresos. Voy a ponerle póliza egresos curso para distinguirla. Al darle enter, me va a aparecer que yo le indique el documento bancario de la póliza, o sea, el documento bancario que se va a relacionar a la póliza, que esta es otra de las características que vimos que se incorporó. Bueno, esto ya existía, pero se incorporó el método de pago. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta ventana, para poder relacionar el documento bancario a la póliza, yo le voy a indicar que va a ser esta cuenta.
que va a ser un cheque. Al seleccionar cheque, automáticamente me deshabilita el método de pago, puesto que el método de pago por default va a ser cheque. Y vamos a seleccionar al beneficiario o al pagador, pues, y vamos a capturar el importe. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1000 pesos. Le damos guardar. Y nos va a abrir ahora el ADD para poder relacionar un documento CFDI a la póliza. Vamos a seleccionar uno de estos, lo vamos a relacionar a la póliza, le vamos a cerrar, vamos a capturar esta póliza para generar el XML y vean qué comportamiento va a tener. Vamos a ponerle bancos extranjeros, por ejemplo. Voy a poner clientes. Cierro esta ventana, le digo que no quiero capturar otro movimiento. Ya tengo aquí mi póliza de egresos, a la cual ya tiene relacionado un documento bancario, cuyo tipo de documento es un cheque, y cuando es un cheque había comentado que por default pone el método de pago cheque. Si aquí hubiese seleccionado, por ejemplo, egreso bancario, me pone como método de pago transferencia. Y si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, algún otro aquí, por ejemplo, pago al proveedor, vamos a suponer. Por default también aquí me pone que el método de pago es transferencia. Sin embargo, yo también puedo cambiarle de que no sea ni cheque ni que no sea transferencia, sino que le puedo poner algunos de los otros métodos de pago publicados por el SAT, y esa información se va a ir en el nodo de otros métodos de pago. En este caso, como a la póliza le estoy relacionando un documento bancario cheque y el método de pago por default es cheque, en el archivo de pólizas se va a ir en el nodo que dice cheque. Ahorita vamos a comprobar esa información. Guardamos y listo. Cerramos. Y ahora voy a generar únicamente voy a generar el archivo de pólizas, puesto que ahí podemos ver que realmente ahí se está reflejando esa información que capturamos. Entonces le voy a decir que me lo solicitan por una devolución, por ejemplo. Entonces por eso voy a generar ese archivo. Capturo, son 10 dígitos, puros números, lo que se captura. Entonces ya le damos procesar. Y como yo le agregué el certificado en la redefinición de la empresa, entonces aquí también tengo que indicarle la clave. Le doy a aceptar, dice que no coincide, vuelvo a capturar la clave y ya se generó. Nos dice que se generó con algún error. Porque hay una póliza que no tiene movimientos. Esa póliza 2015-1 no tiene movimientos, es de ingresos. Es de ingresos. Vamos a eliminarla para que se pueda generar la información de ingresos. Ingresos es esta. La eliminamos, cerramos, volvemos a generar el archivo. Es una compensación. Se genera, le decimos que sí. Se generó con éxito, checamos la bitácora y ya no nos marcó ningún error. Y también en la bitácora, todas las cuentas que no tienen código agrupador nos los va a mostrar en la bitácora.
Y aquí podemos ver cuáles cuentas son y agregarles el código agrupador que le corresponda. Cerramos aquí, cerramos y vamos a localizar el archivo que se generó. Seleccionamos. Viene siendo contabilidad de pólizas del 28.11.32. Es este. Bueno, igual aquí aprovechando, nos podemos dar cuenta de que el archivo ya se genera conforme lo indica el SAT. Está el RFC, está el ejercicio, está el periodo, está el identificador PL porque generamos el archivo de pólizas y está en un archivo zip. Y dentro del archivo zip está ya el archivo pero con la extensión XML. Lo abrimos y localizamos la información. Era una póliza de egresos. Es esta, póliza de egresos curso, la habíamos puesto. Esta póliza de egresos curso nos da el identificador de la póliza. Nos dice que esta póliza es de egresos, un haber de la cuenta de bancos extranjeros, el número de cuenta tal. Y esta póliza tiene relacionado un comprobante nacional. Ese comprobante nacional es este UID y pertenece al XML que yo relacioné a la póliza. Pero también esta póliza tiene relacionado un documento bancario. Y ese documento bancario yo le indiqué que sea cheque, por eso se fue en el nodo cheque, como podemos observar aquí. Cheque. Y aparece el RFC, el tipo de cambio. Este tipo de cambio lo va a tomar del tipo de cambio capturado en la moneda que se está utilizando en el movimiento de la póliza. Y nos dice la moneda que es USD, también lo toma del catálogo de monedas que se definió, que ya vimos dónde se define. El monto, nos dice el beneficiario, banco emisor extranjero, aquí está, donde dice banco emisor extranjero, nos muestra el nombre completo que se capturó en el catálogo de bancos, porque yo le habilité que es banco extranjero. Y donde dice banco emisor nacional, puso 999, que en el catálogo de bancos del SAT significa que NA no aplica. O sea, en esta póliza sí existe el banco extranjero, pero no existe el banco nacional, o no aplica. Y aquí está la información que corresponde, ¿sí? Y ya de esta forma podemos estar relacionando, pues para qué nos sirve estar capturando esa información en el sistema. Ya estamos viendo dónde se está generando esa información, ¿sí? Ok. También uno de los cambios que les había comentado, de que cuando se genera la balanza de comprobación o el catálogo de cuentas, pueden seleccionar si es normal o complementaria. Si es complementaria, me permite habilitar la fecha para que yo le pueda indicar al sistema cuál es la fecha de la última modificación de la balanza de comprobación. Puedo dejarle, por ejemplo, esta fecha y genero la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. Espero que se genere la información. Aquí yo le indiqué que se generara con todas las cuentas. Sin embargo, también en caso de ser necesario, pueden seleccionar ustedes que únicamente se genera a nivel de cuentas de mayor y subcuentas. Cierro y vamos a verificar la información del catálogo de cuentas. Si nos damos cuenta, como yo generé la balanza de comprobación como una complementaria, se puso al final el identificador BC con la extensión .zip. Lo abrimos, le damos doble clic y verificamos la información.
Aquí se generó a nivel de todas, como podemos observar. ¿Sí? Sin embargo, uno de los campos que podemos observar es que, por ejemplo, todos los XML de la contabilidad electrónica, si está asignado el certificado en la redefinición de empresa, se va a generar con el certificado, con el sello y el número de certificado. Esta información es opcional, como les había comentado. Y aquí en este caso del XML de la balanza de comprobación, donde dice tipo de envío, pone C, indicando de que es una complementaria. Si lo hubiera generado de forma normal, el tipo de envío normal, aquí diría la letra C. ¿Sí? Y con eso también nos damos cuenta de que el sistema de CompaKey contabilidad, pues prácticamente ya está cumpliendo con todo lo que marca el anexo 24. ¿Sí? También podemos observar de que ya no se cerró el periodo. Si nos vamos, por ejemplo, en cierre, en cambiar periodo, puedo verificar que todavía sigo en el periodo vigente 1. No cerró en enero y pasó al periodo vigente de febrero, sino que lo conservó. Fue uno de los cambios que se realizó en esta versión. Otro de los cambios también que se realizaron en esta versión es que, por ejemplo, a una póliza, de ingresos, le voy a poner comprobante extranjero. En una póliza, aparte de poder relacionar XML nacional, que son los FDI, puedo también relacionarle puedo relacionarle comprobantes de origen extranjero. Para poder hacer eso, el sistema lo podemos hacer desde esta opción donde dice ADD. Yo le voy a indicar de que asocie un comprobante extranjero. Le doy clic y me va a abrir esta ventana donde nos va a pedir los datos correspondientes al comprobante extranjero. Por ejemplo, el número de la factura extranjero, un identificador del proveedor extranjero, la fecha, el proveedor. Aquí, como les había comentado, me va a aparecer todos los proveedores, no únicamente los que tengan definido como proveedor extranjero. Por ejemplo, en este caso me aparecen hasta los proveedores nacionales. En este caso yo voy a seleccionar el proveedor extranjero y le pongo el importe. Voy a poner, por ejemplo, 5,600. Por ejemplo, 5,600. Moneda. Aquí es importante destacar de que en el caso de los comprobantes extranjeros, la información que se vaya a capturar aquí es la información que se va a incluir en los nodos correspondientes. Por ejemplo, si aquí le estoy indicando que sea dólar, en el XML va a aparecer dólar. Si le captura el tipo de cambio, este es el tipo de cambio que se va a reflejar en el XML. A diferencia del ejercicio que hicimos anteriormente, de que el tipo de cambio y la moneda lo va a tomar del movimiento de la póliza que se capturó. ¿Sí? De ahí lo va a tomar. Por ejemplo, cuando hicimos la póliza de egresos, que le relacionamos un documento bancario, ese documento bancario, yo no le indiqué ni la moneda ni el tipo de cambio. Sin embargo, como vimos en el XML, sí puso la moneda y el tipo de cambio. Y esa moneda y tipo de cambio la tomó de la moneda que se le asignó al movimiento de la póliza. Si el movimiento de la póliza, en este caso, fue un movimiento a una moneda dólar, y esa moneda dólar tenía asignado la clave USD y el tipo de cambio para ese día, por ejemplo, de 13 en nuestro ejemplo, esa es la información que llevó en el nodo que analizamos, o la información que analizamos anteriormente, ¿sí? Cuando checamos el nodo de cheque. Ok, y aquí le indicamos el método de pago. Y lo mismo aquí aplica. Si yo selecciono cheque, esta información
se va a ir en el nodo, bueno, va a generar información en el nodo cheque. Si yo selecciono transferencia, se va a ir en el nodo transferencia. Y si selecciono algún otro método de pago, se va a ir en el nodo otros métodos de pago. ¿Sí? Le damos guardar y listo. Ya tengo relacionado un comprobante extranjero a esta póliza. Sin embargo, nada más es a nivel de póliza, no a nivel de movimiento. Si yo quiero ver los XML que están relacionados a esta póliza, le doy asociar comprobante extranjero y aquí me aparece el XML que está relacionado a la póliza. Le puedo dar siguiente y anterior para ver los, si hubiese los otros XML relacionados a la póliza. Ok, ahora voy a relacionar ese comprobante extranjero, pero a nivel de movimiento. Ahora lo que hice fue cerrar el ADD porque no quiero relacionar un comprobante CFDI a la póliza, sino lo que yo quiero relacionar es un comprobante extranjero. Entonces me regresa a esta ventana donde aquí ya me aparece la información del comprobante extranjero. Lo selecciono y ya lo relaciono al movimiento de la póliza. Por ejemplo, era bancos, por ejemplo. Puedo ponerle, vamos a poner por ejemplo 5600. ¿Sí? Le doy guardar. A diferencia de un comprobante nacional con un comprobante extranjero, es que el comprobante nacional al momento de capturar la póliza, aquí no me aparecen los importes, sino que nosotros lo tenemos que capturar. ¿Sí? Guardamos. Seleccionamos nuevamente el comprobante para relacionarlo a otro movimiento de la póliza. Le damos F9 para cuadrar la póliza y listo. Ya tengo aquí una póliza de tipo ingresos que tiene relacionado comprobantes, extranjeros. Le doy doble clic y aquí puedo ver los CFDIs que están asociados al movimiento. ¿Sí? O puedo deshacer también la asociación. Vamos a ver cómo se refleja esta información que capturamos en el sistema. Cerramos. Vamos a decirle que sí, cerramos. Y vamos a generar nuevamente la información de las pólizas. Voy a borrar el de pólizas para que lo vuelva a generar. ¿Sí? Aunque el sistema lo sobrescribe, pero vamos a borrarlo en este caso para no confundirnos. Cerramos. Ya buscamos la información. Viene siendo esta. Checamos. Era una póliza de ingresos por 5600. Verificamos dónde está. Ahí está acá. Póliza de ingresos comprobante extranjero. Y aquí tenemos la información de que a esta póliza, en el nodo donde dice comprobante extranjero, se le relacionó un documento extranjero. ¿Sí? Aquí está. Nos dice el tipo de cambio que le capturamos, la moneda, el monto y la información correspondiente que le capturamos. En ese nodo se va a reflejar. Ok, cerramos. Y esto fue los cambios que se realizaron en contabilidad. Vamos a ver rápidamente los cambios que se realizaron en el sistema de bancos. En el caso del sistema de bancos, en lo que se abre el sistema, les platico un detalle con... Bueno, sí es un detalle con el sistema de bancos. En el caso de bancos, no va a ser posible timbrar con los certificados de prueba.
ya que al momento de timbrar con los certificados de prueba nos manda un mensaje indicando de que el RFC del emisor no se encuentra en la lista LSO. Entonces, con esta versión no van a poder timbrar con los certificados de prueba. Aquí sería cuestión de levantar sugerencias en caso de que se necesite realmente timbrar con certificados de prueba para que pudiese considerarse esa característica. Pero de entrada, pues esta versión no es posible, timbrar con los certificados de prueba. Y por ejemplo, aquí tengo un documento. Les había comentado que el documento de retenciones podemos ingresar en documentos, retenciones, o a través de este menú que dice retenciones, o a través del cheque, por ejemplo, dándole clic. Vamos a seleccionar un banco, por ejemplo, y darle clic en retención. Al hacerlo desde esta opción, esa retención que se va a generar automáticamente se relaciona al cheque. Y lo mismo sucede con el egreso. Si yo genero el documento de la retención desde aquí, pues igual automáticamente se relaciona al egreso. Y vamos en documentos, retenciones, y vamos a seleccionar un documento de retenciones. Por ejemplo, aquí nos aparece todo el catálogo de documentos de retenciones que publicó el SAT. Pero por ejemplo, si yo selecciono regalías por derechos de autor, donde dice información de complemento no me aparece nada. ¿Por qué? Porque ese complemento no está publicado, era lo que veíamos anteriormente. Si yo selecciono uno de los que sus complementos sí están publicados, por ejemplo el de dividendos, aquí sí me aparece información. ¿Sí? Sí me muestra información. Entonces voy a seleccionar uno de los que ya tengo para no demorarnos en la captura de la información. Aquí está uno que ya tenemos, donde ya seleccioné el folio, la fecha, el beneficiario, el periodo, el ejercicio. Y aquí clico en el botón derecho, le agrego pues qué retención se va, el importe de la retención que se va a timbrar. En este caso el importe base. Yo le puse, inclusive puedo darle doble clic a esta para ver la información que se capturó. El importe base fueron de los 100,000, el tipo de impuesto fue ISR, el impuesto retenido fueron los 30,000, el tipo de pago puede ser definitivo, puede ser un pago provisional. Guardamos y después ya capturamos los datos propios de la retención y ya le damos timbrar. En este caso, como les comento, como son certificados de prueba asignados, no me va a dejar timbrar, me va a marcar un detalle de que no se encuentra en la lista LSO. ¿Sí? Nos va a mostrar ese detalle. ¿Sí? Si checamos la bitácora, es donde nos va a mostrar ese detalle. Sin embargo, una vez ya timbrado, aquí este botón ya se convierte en enviar. Ya les va a aparecer la ventana en enviar, le ponen el correo del receptor, verifican que del emisor esté correcto y ya envían el comprobante correspondiente. Y después, dentro del ADD, pueden ustedes verificar las retenciones que se timbraron, ¿sí? En la pestaña de retenciones emitidas. Y si reciben retenciones, en la de retenciones recibidas. Muy bien, pues prácticamente estas son las características de CompaKey Contabilidad y Bancos en su versión 7.7.0. Pues ha sido un gusto.